lamentable como muchas parejas entran a matrimonios apresurados con la pasión de que me siento enamorado y encontré la persona que me encontré en mi vida y lamentablemente terminan destrozados con el divorcio por falta de madurez y no manejar la relación apropiadamente. Consideran que Dios quiere que estén felices y por eso entran en una relación matrimonial, pero cuando las cosas van mal, llegan a la misma conclusión y dicen, Dios quiere verme feliz, por eso voy a divorciarme. Las razones más comunes del divorcio son diferencias irreconciliables, el problema de comunicación y cosas que no se pueden resolver. Y piensan que el divorcio va a ser la salida más fácil, pero en sí no miden también las consecuencias que lleva a ese punto. Uno de ellos son consecuencias emocionales y psicológicas, es el proceso desgastante para cada uno de los miembros de la familia. Los niños, sobre todo, que tienen que enfrentar esta incertidumbre y el estrés de dividir su tiempo en hogares, en familias. Consecuencias económicas, ya que el ingreso que antes sustentaba un hogar ahora tiene que dividirse para dos. Ajustar estilos de vida, enfrentando gastos, vivienda, utilidades, manutención, entre tantas cosas. Consecuencias sociales y relaciones, ya que amigos de la familia se dividen, entre familias externas se dividen, impactando a largo plazo y lamentablemente dejando un legado a las siguientes familias de qué es lo que va a ocurrir. Y el divorcio no solo termina una relación entre dos personas, no solo afecta a los niños, sino que también corrompe profundamente el diseño original que Dios había establecido. Y es el cual el tema que va a tocar esta vez Jesús en el siguiente pasaje que vamos a estudiar. Hasta ahora hemos visto cómo Jesús tuvo que abordar tratos de cómo se tenía que relacionar la iglesia. Te estuvo relacionando con respecto al hecho de cómo tratar con disciplina y cómo perdonar. Y ahora se da una situación en la cual Mateo conecta este pasaje inmediatamente, que es hablando acerca de qué es el concepto del matrimonio y acerca del tema de divorcio, que se encuentra en Mateo 19, del 1 al 12. Así que abran sus Biblias a Mateo 19, del 1 al 12, para leer las Escrituras. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y lo sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si es así, es la relación del hombre con mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes se les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Dios Todopoderoso, Señor, que has escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento para tus hijos, te rogamos que abras los ojos de nuestro corazón para que podamos ver las maravillas de tu palabra y darnos gracia para que podamos comprender claramente y elegir libremente el camino de tu sabiduría. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Todos dicen, amén. Cuando vemos este pasaje al iniciar, vemos esa conexión que Mateo hace del capítulo 18 al capítulo 19 que estamos ahora iniciando, que dice que cuando terminó estas palabras, hacemos esa conexión de esa enseñanza de los discípulos que trata acerca de que tienen que amarse mutuamente, que los discípulos eran como niños que tenían gran aprecio por el Padre, que tenían que cuidarse, que tenían que ejercer disciplina apropiada y un proceso apropiado de disciplina, y también que tenían que perdonarse dentro de todo esto. Y a partir de eso dice que cuando terminó estas palabras partió a Galilea y se fue a una región de Judea, al otro lado del Jordán. Esto marca un periodo muy solemne en el ministerio público de Jesús, porque fue su despedida de Galilea.
En Galilea había hecho muchos eventos, predicaciones, sanaciones, y ya no iba a regresar más a Galilea. La mayoría de los sermones y milagros hasta entonces habían sido predicados en ese lugar, y entró a las costas de Judea más allá del Jordán por la ruta transjordánica a través de Perea. Y obviamente, siendo un personaje tan popular, muchas multitudes le siguieron y sanó a varios allí. Mateo omite varios detalles, los cuales algunos proporcionaron en Lucas, capítulo 9 al capítulo 17, que son varios eventos que Mateo no explica. Otros como Juan, que dice 2 visitas a Jerusalén, donde habla incluso de la resurrección de Lázaro y el retiro de Efraín, que Mateo no explica. Pero vemos que Mateo tiene un punto específico por presentar. Su énfasis es el conflicto que tiene ahora con los líderes religiosos. Y ese viene a ser como el sistema de explicación del patrón de vida que estaba experimentando Jesús de una forma doctrinal para los judíos, a cual Mateo estaba escribiendo. Aquí menciona el versículo 3, que se acercaron unos fariseos para ponerle a prueba. Y como siempre, Jesús no desperdicia esos momentos en los cuales se presentan estos líderes religiosos para querer armar de pleito, y aprovecha estos incidentes públicos para poder inculcar e instruir a sus discípulos en medio de todo esto. Y mientras que los fariseos pensaban obligarle a meterse en un conflicto, ellos venían con una intención prácticamente, venían a hacerle caer, venían a tratar de poner una piedra de tropiezo en la vida de Jesús. Porque le hacen esta pregunta que tiene un contexto muy interesante. Cuando le dicen, ¿está permitido a un hombre divorciarse de una mujer por cualquier motivo? Ahora, la pregunta sugiere que los fariseos estudiaban las Escrituras, pero lo hicieron de manera inadecuada, porque buscaban reglas que permitían escapar del matrimonio no deseado, en lugar de buscar el propósito de Dios para el matrimonio. Su intención era completamente diferente. Los fariseos querían forzar a Jesús a tomar un partido. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque en ese entonces había 2 escuelas rabínicas, uno de Shammai y otro Shammai y otro de Hillel. Considera que estas 2 escuelas, es decir, como que eran 2 maestros teológicos, y que estaba dividido con respecto a este tema. Los seguidores de Hillel eran más liberales, permitían el divorcio por cualquier cosa. Si un hombre no estaba satisfecho con su esposa, lo podía despedir claramente a la esposa diciendo, me divorcio de ti. Si es que la comida estaba fría, me divorcio de ti. Si es que no me gusta cómo te ves, me divorcio de ti. Incluso, había incluso un rabino Akiva que enseñó que si incluso se encuentra a otra mujer más bonita, podía darle esa carta de divorcio. Te puedes dar cuenta que es bastante liberal esta idea, porque ¿quién es la que tenía en una situación de perjudicada aquí? Era la mujer. Mientras que los seguidores de Shammai eran más conservadores, que apoyaban la interpretación de la ley mosaica, que diciendo que no podía divorciarse a menos de que ella fuera culpable por infidelidad sexual. Para sea cual sea la respuesta de Jesús a tal pregunta, obviamente los fariseos querían causar una controversia en esta situación. Iban a causar una diversión, ya sea que responda de un lado o responda de otro. Iba a encontrar ciertas personas que iban a ir en contra de lo que él opinaba. Sin duda se suponía que Cristo apoyaría la interpretación más como afinada a lo que Moisés había mencionado, a la interpretación severa de Samaí, pero ofendería al otro grupo. Y aparte de eso, dentro de ese grupo que ofendería se encontraba Herodes. ¿Recuerdan por qué? Porque Herodes había estado casado específicamente con la esposa de su hermano. Y había causado ese conflicto, e incluso fue la razón por la cual había matado a Juan el Bautista. Entonces, los fariseos realmente no eran tontos. Querían meterlo en un problema a él, que tenía que enfrentarse ahora no solo con división, sino con conflictos con Herodes también. Estos fariseos pensaron que habían atrapado al gran maestro con una pregunta capciosa, poniéndolo en un predicamento en su respuesta. Sin meterse en la controversia de Hillel y Shammai, Jesús recordó a los líderes religiosos que el propósito original que Dios tuvo para el matrimonio va mucho más allá de este conflicto de divisiones entre estos 2 rabinos. La respuesta que da es notable, no solo por la sabiduría y el coraje en que enfrentó su ataque, sino por la manera en que aprovechó la oportunidad para establecer la institución del matrimonio y cuál era el verdadero fundamento que Dios había establecido. ¿Cuál era el propósito que tenía Dios para el matrimonio en todo esto? Y Jesús le responde iniciando con estas palabras bastante curiosas, cuando le dice, ¿no han leído? Y Jesús responde a los fariseos citando
y demostrando que la opinión que ellos tenían no estaba basada en el respeto y la lectura cuidadosa de la palabra de Dios. Al decirle no has leído a un fariseo, prácticamente les está hablando de una forma condescendiente a lo que les dice a ellos. Considera que le estás diciendo a un teólogo, ¿no has leído las Escrituras? Es como decirle a un mecánico, ¿no sabes cambiar una llanta? ¿O no sabes dónde se encuentra la batería? O como decirle a un médico, médico, ¿no sabe qué es el estetoscopio? O sea, a ese punto sería absurdo. Es decir, que Jesús les habla de una forma condescendiente, así como que no has leído tú que supuestamente eres teólogo. Y vale la pena notar que la respuesta a la pregunta no se encuentra en las palabras de un código de ley, no se encuentra en el hecho de que vayamos a hacer una interpretación o un estudio bíblico de exactamente qué es lo que habla Dios del matrimonio, sino que va a los hechos de la creación misma, del origen de todo. Todas las respuestas que Jesús a este tipo de preguntas capciosas que venían los fariseos a atacarle a él específicamente, son increíbles las respuestas en las cuales él responde de una forma brillante y sabia y los deja callados absolutamente. Jesús busca la respuesta en las Escrituras y apunta específicamente al inicio, cuando dice, desde el principio los hizo varón y hembra. Cuando Dios creó a los seres humanos, apunta específicamente a Génesis 1:27, cuando Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y aquí tengo que hacer, obviamente, un hincapié basado en la cultura donde estamos en este momento, donde se da esta complejidad de pensamiento donde el término masculino-femenino ahora está en reto y donde se afirman ideologías donde prácticamente la gente puede definir lo que son. La gente puede escoger entre si se siente hombre, si se siente mujer, si no se siente ninguno de los dos o se siente pedazo de cada uno, lo que sea. Y este pasaje corrige aquellas afirmaciones de la gente o de la sociedad que quiere establecer. Considera que Jesús nunca habló en contra de la homosexualidad. Jesús nunca habló en contra del matrimonio del mismo sexo. Jesús nunca habló en contra del bestialismo. Jesús nunca habló en contra del incesto. ¿Por qué? Porque no hacía falta hablar de ese tipo de cosas. Él solo tenía que establecer cuál era la base primordial, el modelo a seguir. Jesús nunca evaluó explícitamente ninguno de esos temas, pero tanto en Génesis 1:17 como en Mateo 19, del 4 al 5, presenta el estándar en lugar de tratar con las falsedades. Es decir, en lugar de atacar a cada uno de esos errores de pensamiento, él dice, no, esta es la forma en la cual tienes que pensar. Esta es la base, es el estándar, el fundamento. Dado que Dios ordenó tanto el género como cada persona, como el matrimonio que se da entre un hombre y una mujer, cualquier esfuerzo humano de contradecir constituye un ataque a la propia palabra de Dios. Así que cuando alguien viene y te fuerza a que le llames de acuerdo a su identidad que se siente en ese momento, considera que no solo tal vez, o aquellas personas que dices, yo soy ellos, no soy él o ella, yo soy ellos, o sea, aparte de que estás haciendo un error gramático, porque solo estás hablando con una sola persona, también estás contribuyendo a ese delirio mental o a ese pecado que la persona está queriendo aferrarse. Y encima de eso, estás yéndote en contra de lo que Dios ya ha establecido. No le estás ayudando en lo más mínimo en contribuir con ese error y ese pecado en el cual se encuentra. Porque Jesús dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, continuando, que esta misma fuente en su relación de Génesis 2:24, que se unirá a su mujer y serán una sola carne, como lo menciona. En Israel había esta costumbre de que una pareja que se casaba continuaban viviendo en la casa del papá. Es decir, que formaban matrimonio y se llevaban a la esposa nueva a la casa de los padres, prácticamente del esposo. Para muchas de ustedes esposas, y gracias a Dios que estamos en una nueva era que no tenemos que regresar a este tipo de cosas, pero era bastante extraño el hecho de que tenían que hacer esto. Pero aquí Moisés ordena que ambos tenían que dejar a su padre y a su madre, que ambos tenían que desconectarse de sus padres para formar una sola carne. Ahora, tristemente, este es un error y una falla que nosotros como comunidad hispana solemos tener. Es el hecho de que sí, somos muy unidos como hispanos, como familia, somos muy unidos, pero lamentablemente este es un aspecto que borda el ámbito pecaminoso, donde los padres se imponen en la vida de sus hijos y tienden a estar cerca de la vida de sus hijos todo el tiempo. Entiendo porque los aman y todo, pero incluso tengo relaciones en familia,
cercana donde los padres han estado incluso viviendo en el mismo edificio y construyen un edificio y construyen cada uno de los pisos para sus hijos y sus esposas. Lo cual puede sonar bonito en el sentido de papá, quiero que mis hijos estén cerca, pero aquí estás violando lo que dice la palabra de Dios y no solo violas la palabra de Dios, que lo hace por sabiduría. No es prudente. Para nada es prudente. Tristemente, en ese caso de esa familia que menciono, todos ellos fueron divorciados por el hecho de que los papás estuvieran incluidos demasiado en sus vidas. Demasiado. Y he visto varios de esos casos donde los padres se interponen sobre las decisiones de las parejas de sus hijos que terminan destruyendo la relación. Entonces puedes entender de que esto es una sabiduría impresionante, en el cual nosotros como padres que amamos a nuestros hijos queremos lo mejor para ellos, pero va a llegar un punto donde vas a decir, lo siento, saliste del nido, ahora eres una sola carne con tu pareja. Y te va a doler, obviamente como papá quieres lo mejor, pero no puedes ya dictarle qué es lo que tiene que hacer con su pareja. No tiene nada malo el hecho que des consejo, pero tienes que desprenderte completamente de esa relación. ¿Por qué? Porque de esa forma que a ti te llamó con tu esposa a ser una sola carne, una sola familia, lo mismo va a ocurrir con tus hijos. Así que disfrútalos mientras estén contigo, pero cuando llegan acepto en el altar, cortas ese cordón umbilical y ahora son una sola carne. Y aquí menciona que se unirá a su mujer siendo una sola carne, y esto representa la idea de que el hombre y mujer son creados en una relación permanente entre sí, no para unirse y separarse por caprichos o inmadureces. Dios planteó el matrimonio entre un hombre y mujer para toda la vida. Jamás existió la disposición del divorcio desde el inicio. Jamás se dio esa idea. Así que los dos son una sola carne en la cual Dios los une en un lazo indisoluble, un lazo que no se puede romper. Dios es el testigo. Siempre que hago una boda o matrimonio, aclaro esto. El hecho de que prácticamente el esposo y la esposa están presentes, pero el invitado especial es Dios. Y están haciendo un compromiso delante de Dios y en presencia de otros testigos del compromiso que están haciendo, lo cual lo hace mucho más profundo. Son compañeros para toda la vida, afectuosos y fieles, fortaleciendo constantemente sus vínculos y reparando pequeñas brechas. Persiguen los votos matrimoniales buscando la fidelidad, confiabilidad, estabilidad y lealtad que perdurará incondicionalmente. El juramento de fidelidad para toda la vida precede lógicamente la unión sexual, la que crea el contexto de la intimidad y que son uno en este sentido. El dejar de aferrarse y convertirse en una sola carne, dejar de aferrarse a lo demás y convertirse en una sola carne abarca todos los aspectos, tanto emocional como volitivo, que es voluntad, mental, físico, social, espiritual, sexual, financiero, incluso geográfico. Son unos en un solo lugar. Como el gran teólogo R.C. Sproul mencionaba, la unión bíblica de dos personas en una sola carne no implica la aniquilación de la identidad personal. La unidad del matrimonio no debe ser monista, sino una unidad en la dualidad. Son los dos en una sola. Que cada uno tiene una opinión válida, que cada uno se escucha al otro, que cada uno pone atención al otro, pero siguen siendo una sola carne, una sola entidad, un solo matrimonio. Y ese matrimonio que Dios ha unido, ningún hombre tiene el derecho de separar, puesto que el marido y mujer se han convertido en una sola carne y puesto que la acción de Dios está detrás de esta unión humana, ningún hombre tiene el derecho de destruir esta unión. Al principio del siglo V, en la iglesia romana, había negado que ellos pueden destruir el matrimonio, que el matrimonio puede negarse, pero curiosamente, en la iglesia romana muchos sacerdotes pueden disolver el matrimonio fácilmente. Ellos tienen la autoridad para decir que este matrimonio no se efectuó de la forma apropiada, por ende este matrimonio no es válido. Pero están violando lo que dicen las Escrituras, cuando ningún hombre puede disolver esto. El matrimonio es un pacto, un compromiso permanente y exclusivo entre un hombre y una mujer. Perduran mientras ambos vivan, no hasta que se dejen de amar. No siempre y cuando las cosas estén bien, todo el tiempo. Dado que el matrimonio fue creado por Dios, hay las implicaciones de que se deriva en ello y que tiene sentido de que Dios odie el divorcio, porque si es que Él lo creó para que sea algo hermoso, cualquier cosa que vaya en contra, como menciona Malaquías 2:16, declara es lo que expresa Dios. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Detesta el divorcio.
Porque el matrimonio es una fotografía hermosa de lo que Él ya estableció desde la eternidad, de lo que es la unión de la iglesia con Cristo. Y el quebrantamiento de eso, en el simbolismo que tiene el matrimonio, destruye completamente lo que Dios es con respecto a la iglesia, la fidelidad de Dios con respecto a la iglesia. Hebreos 13:4 menciona el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Esto nuevamente hace esa conexión del hecho de que nuestra entrega a Dios, nuestra adoración a Dios, es esa relación perfecta, que cualquier cosa que intervenga en esa relación viene a ser como una idolatría. Y la idolatría, como ustedes han leído en el Antiguo Testamento, es esa relación con fornicación. El hecho que estés buscando estar satisfecho en algo que no es bueno. Lo cual nos hace dejar entender que la sagrada institución del matrimonio, consagrada entre hombre y mujer, fue establecida por la divina providencia de Dios y ninguna fuerza humana posee el mandato para alterarla o deshacerla. Es una institución sagrada que Dios creó. No se trata de lo que nosotros decidimos, no se trata en que nosotros cómo nos sentimos que es, sino específica y exclusivamente en cómo Dios la ha diseñado. Los gobiernos pueden decidir y optar por poner cualquier opción de cómo es el matrimonio, pero al final de cuentas el matrimonio es una institución que fue diseñada y creada por Dios. Nosotros no podemos cambiar eso. Jesús con las Escrituras responde esta pregunta sobre el divorcio con una declaración del propósito divinamente inspirada sobre el matrimonio. Y su respuesta, como mencioné, es brillante y hermosa porque, puesto que los fariseos no ven el brillo de la belleza, ellos no se asombraron con la respuesta tan impresionante que está apuntando específicamente al inicio. Para ellos solo vieron que su trampa fue destruida, desmantelada por quienes querían destruir en su reputación. Siguen insistiendo. Bueno, si es que no podemos causar esta división con respecto a estos dos rabinos y causar esta división, vamos a traerle algo mucho más intenso. Y le hacen esta pregunta: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Ahora, aquí empujan a Jesús a la trampa de la Torá y desafían ahora comparándolo con la autoridad de Moisés. Y le tiran Deuteronomio 24:1, donde Moisés escribió esto: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y le despide de su casa. Prácticamente están, a pesar de que no lo citaron, esta es la idea de dónde viene la pregunta de todo esto, el contexto. Pero si no pudieron comprenderlo, si no pudieron destruir su pensamiento o ponerlo en compromiso con los rabinos Hillel y Shammai, ahora querían demostrar su punto de vista con el divorcio en la misma línea que Moisés. Lo están ahora comparando con Moisés. Ahora, ¿qué vas a decir? Moisés es nuestro gran profeta. Te vas a comparar con él, te vas a poner igual con él. Ahora, lo que Jesús hace con este hueso que le lanza, por ponerlo de esa forma, lo hace de una manera brillante y hermosa, por supuesto, y examina cuidadosamente este hueso, lo mira de un lado al otro, le pone carne, es decir, el contexto, lo rodea con el contexto y dice: aquí te va. Porque el contexto de Deuteronomio 24, 2-4, menciona esto: y ella sale de su casa y llega a ser su mujer de otro. Si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y le despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues eso es abominable ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Ahora, aquí menciona el contexto que prácticamente la razón por la cual se dio esto era más para protección de la mujer. No fue por el hecho de que, vamos a permitir el divorcio. Los fariseos describieron el divorcio como algo que Moisés había ordenado, pero Jesús describió como algo que Moisés simplemente permitió. Hay una gran diferencia entre ordenar y permitir. El divorcio era una práctica común entre los judíos y la sentencia de Deuteronomio que buscaba era controlar brindando ciertas protecciones para la mujer. La esposa había sido considerada en ese tiempo como una propiedad del hombre. Ahora, si te da una carta de divorcio a la mujer, probaría que ella había sido liberada de la relación que tenía con el esposo y podía ser despedida tranquilamente. Esto significó que la esposa podía iniciar nuevamente su vida tranquilamente teniendo este certificado, porque si es que no tenía ese certificado, ¿qué pasaba? Si la despedía y esta mujer quería iniciar su vida con alguien más y este alguien más se casaba con ella, estaba cometiendo adulterio.
estaba en fornicación. Y ahora estas dos personas estaban en problemas. ¿Por qué? Porque, entre comillas, era propiedad del primer esposo. Entonces, por tanto, las escrituras de divorcio tenían como objeto de imponer algunos límites al marido y brindar cierta protección a la esposa. Y eso señala claramente que Moisés se vio forzado a hacer esto. Los hombres tenían un corazón duro. Bueno, y también tenemos que agregar las mujeres. Somos pecadores de ambos lados. Y ese era el problema. El problema del hecho de la dureza del corazón de los dos. Si eliminamos la dureza del corazón, podemos eliminar todas las leyes de divorcio. Los abogados de divorcio, los tribunales de divorcio, los acuerdos de divorcio, todos se irían al suelo. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestro corazón. Es como si Jesús estuviera diciendo, cuando piensas acerca del matrimonio, no saltes a Deuteronomio. Cuando estoy hablando acerca del matrimonio, no tienes que buscar en las Escrituras cómo puedo destruirlo, cómo puedo romperlo. Si estás pensando acerca del matrimonio, tienes que ir a Génesis. Este es el establecimiento de lo que es el matrimonio. Eso es lo que busco acerca del matrimonio. Porque él claramente dijo que esto no ha sido así desde el principio. La idea del divorcio no fue una idea que Dios estableció. El hombre que se divorcia de su mujer está violando el deseo original que Dios había establecido con respecto al matrimonio. Y menciona esto claramente. Recuerdan que aquí le está poniendo estos fariseos en prueba al mismo nivel que Moisés. Y él responde, pero yo les digo. Ahora, esta es una palabra que no podemos pasar de alto. Cuando Jesús dice yo les digo, eso es algo que Mateo enfatiza claramente. Recuerda, Mateo es un judío escribiendo ¿a quién? A judíos. Entonces quiere hacerles caer en cuenta a estos judíos quién es Jesús. Y él menciona que toda autoridad en el cielo y en la tierra se le había sido dada a Jesús. Y aquí esta autoridad se pone muestra. Aquí es que menciona claramente, si Moisés mencionó esto y que permitió el divorcio, yo les digo, menciona a él, a Jesús, como parte de la Trinidad que estuvo en el inicio de la creación, diciendo, este es el estándar. Se pone automáticamente por encima de Moisés al decir esto. Que dice, cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. El divorcio es una expresión del pecado de la humanidad en el matrimonio, ya sea por adulterio, desigualdad, orgullo, lo que tú quieras. Es un pecado. La unión entre un hombre y una mujer en matrimonio es sagrado, y el violar esta relación por adulterio mancha profundamente el pacto. Cuando menciona en 1 Corintios 6:16, uno sabe que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Ahora, ¿recuerdan a qué me refería antes a que son una sola carne? El matrimonio. Ahora, aquí está haciendo una relación. El unirse con una ramera es destruir esto. Esa unión que solo le pertenece establecer a Dios y que se dio entre un hombre y una mujer. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuáles son las razones justificadas para el divorcio? Porque si Moisés permitió esto y Jesús establece que es por fornicación, debemos entender nosotros como cristianos cómo podemos evaluar este tipo de cosas. Consideren que Jesús, al decir esto, que es por fornicación, él permitió el divorcio y las segundas nupcias únicamente por infidelidad conyugal. La infidelidad sexual efectivamente destruye la unión del matrimonio que hace una sola carne. ¿Pero qué se entiende por inmoralidad sexual? La palabra en griego vendría a ser porneia, que esto implica relaciones sexuales que son contrarias a las normas morales de la ley del Antiguo Testamento, lo cual incluye incesto, bestialidad, homosexualidad, fornicación, adulterio. Estas vendrían a ser las características que conllevan esta palabra. El adulterio es el único pecado que desgarra una sola carne. Interesantemente, lo que ocurría en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía adulterio, en Deuteronomio 22:22, el fin del matrimonio era la muerte. Tenían que prácticamente apedrear a aquellos que habían cometido adulterio. En la cultura romana y judía de la época de Jesús, este castigo no se ejercía. Jesús pone en práctica algo similar con respecto a lo que es el adulterio. El adulterio causa la muerte del matrimonio. Destruye el matrimonio. Es decir, que Jesús permitía, pero aclaro esto, no ordenó, él permitió el divorcio, solo cuando se da por acto de inmoralidad sexual. Esto no quiere decir que una pareja que haya experimentado inmoralidad sexual tenga que divorciarse. Aquí le están dando un permiso que si es que tomas esa decisión de separarte, puedes hacerlo tranquilamente y puedes iniciar tu vida completamente. Pero también tienes la opción de trabajar por ese matrimonio, de buscar restauración.
Pablo agrega otra excepción en un contexto muy diferente que permite el divorcio por abandono. A menudo es por una deserción voluntaria, que está en 1 Corintios 7:10, que menciona: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo, y yo, no el Señor, que si un hermano, pero a los demás digo, yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido que es creyente. De otra manera sus hijos serán inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Aquí prácticamente esta es una decisión donde es por abandono, donde un no creyente deja al creyente. Es un divorcio por abandono entre un no creyente y un creyente. Y esta decisión, inspirada por Dios, abre la puerta que debe de ser considerada con mucha cautela, con mucho estudio, con mucha reflexión y oración. ¿Cómo se da esa división? No se da esto una forma en la cual, nuevamente, como el pensamiento, cuando hablamos de matrimonio, saltemos a Deuteronomio. Esto tampoco es como cuando se da matrimonio y disolución, saltemos a 1 Corintios. No, la idea es saltar a Génesis. La idea es Génesis. No el buscar escapatoria. Pero también aquí hay otra pregunta que también cae en este aspecto que nosotros hemos visto, en el cual, ¿qué con respecto a los abusos? A esos abusos físicos, emocionales, psicológicos repetidos, o a esos abusos brutales del cónyuge extremo. ¿Qué con respecto a esos casos? Ahora, hay ciertas personas que piensan, bueno, o sea, no, si casi te mata, igual tienes que quedarte con él porque es matrimonio para toda la vida. Pegue nomás, marido es. No. Y otros piensan, bueno, si comete adulterio ya tienes boleto gratis para el divorcio. Recuerda, ¿cuál era la sección que estudiamos la semana anterior? El capítulo 18. ¿Qué tema habló el capítulo 18? El perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Ahora, considera que el capítulo 18 está conectado con el capítulo 19. Y Mateo no lo hizo por pura coincidencia. Y lo puso a propósito. Dios inspiró las Escrituras para que estos dos capítulos estén conectados. Ahora, el hecho de que tengas que perdonar, entendiendo el contexto de abuso, recuerda que también aprendimos, una cosa es perdonar, pero otra cosa es confiar. Sí, se puede perdonar un abuso, pero no puedes confiar que la persona no deje de abusarte. Eso implica el hecho de que tengas que llamar a las autoridades pertinentes para que te ayuden en este caso. Si es que es un abuso emocional o psicológico, involucra a las autoridades, ya sea espirituales o un consejero o algo por el estilo que te ayude a lidiar con ese problema. Si es que es un abuso físico, llama al 911. Busca cualquier método necesario para proteger, salvaguardar tu salud, al igual que la de tus hijos. Aunque un hombre o una mujer pueden y deben perdonar a su pareja adúltera o abusiva, no significa que debes regresar todo a la normalidad. No significa que no, aquí no ha pasado nada. No, aquí ha pasado algo. Aquí se ha roto algo. Y esto que ha sido quebrantado tiene que volver a construirse. Y si va a tomar años, que tome lo que sea necesario, pero tiene que volver a reconstruirse. Porque si recuerdas la promesa que se hizo al principio, cuando te casaste, dijiste para bien o para mal. En buenos tiempos y en malos tiempos. Y usualmente estos son malos tiempos. No por coincidencia está el capítulo 18 y 19 juntos. Así que antes de considerar el divorcio, considera una preparación prematrimonial. Bueno, es decir, es un poquito tarde para eso, ¿no? Ya, pero el punto es este. Es el hecho que tampoco debes de considerar el matrimonio a la ligera. Muchos de nosotros ya estamos casados, ya pasamos por esa circunstancia, pero tenemos también la responsabilidad de aconsejar a nuestros hijos, nuestros familiares, que están considerando la idea de matrimonio, que no vean el matrimonio como algo, ay, se ve algo chévere, hagámoslo, se ve bonito. No, es algo sumamente serio. Tienes que prepararte para algo de por vida. Es muy lamentable cómo como parejas
quieren formar familias y piensan únicamente en la boda. Se enfocan tanto y se obsesionan tanto con la boda, pero se olvidan del matrimonio. Se preparan tanto para ese día, pero después que termine ese día, y así como que, ¿y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos tú y yo aquí? El matrimonio es de por vida. La implicación es que debemos trabajar y orar por restauración. No porque sea fácil, sino porque Cristo nos ha llamado a honrar esta institución. El divorcio es posible, pero gracias al Evangelio no es inevitable. Tenemos que trabajar en esto. Y este tema viene a ser bastante complicado también por el hecho de que incluso en la clase que tuve con el teólogo Wayne Grudem, excelente maestro, este fue uno de los temas en los cuales estuve patinando. Porque puedo leer los dos, tanto aquí en Mateo como en Corintios, acerca de una de las razones por infidelidad y la otra por abandono. Pero este no lo encuentro. Y la forma en como este teólogo trató de introducir la idea del abuso como otra justificación fue como una eisegesis, más que una exegesis. Pero después, al entender la conclusión del por qué lo hizo, fue por el hecho de que él había tenido una experiencia con una persona muy cercana que estaba pasando por abuso. Ahora entiendo por qué lo hizo. Incluso he tenido amigos pastores que tienen familiares que están pasando por abuso y que saltan fácilmente al hecho de que sí, divórciense. A lo cual puedo entenderlo. Si es que se viera la idea de que un familiar mío o alguna de mis hijas esté pasando por abuso, automáticamente parte de mí saltaría, divórciate, inmediatamente. Pero no estoy honrando lo que dice la palabra de Dios. No por el hecho que no ame a mi hija, pero en la mayoría de los casos, las personas que tienden a defender este punto de separación y divorcio por abuso, tienden a enfocarse más en sus emociones y en sentimientos que en lo que dicen las Escrituras. Y esta es la parte que también suena muy difícil. ¿Qué es lo que vamos a honrar? ¿Cómo nos sentimos? ¿O las Escrituras? Y vuelvo y reitero otra vez más. Y aquí es donde viene la importancia de aprender a tomar la decisión sabia de qué es el matrimonio y aconsejar a aquellos que van a formar el matrimonio que no lo tomen como una decisión cualquiera. Pero cuando estén ahí, recuerdo incluso en ese momento cuando mi hermana estaba, con quien ahora es el cuñado, pero en ese entonces eran novios, yo no estaba tan de acuerdo porque no se habían conocido mucho tiempo. Yo le insistía, no, espérate, no. Y mi intención era así como que, no lo hagas. Pero cuando ya dijeron los dos, acepto en el altar, mi posición cambió completamente. Cuñado, bienvenido a la familia. Ya dijiste que sí. Esta es una relación de por vida. Y ese es el pensamiento que tenemos que entender, que cuando decimos sí en el altar, es en las buenas y en las malas. Y trabajar para que el matrimonio sea para honor y gloria de Dios. Que vamos a tener problemas en el matrimonio, todos dicen amén, aleluya, cierto, siempre ha sido así. Todos vamos a tener matrimonios con conflictos, para bien o para mal. Vamos a encarar esos problemas. Pero el punto viene así, por causa del Evangelio voy a trabajar en esos problemas, por más feos que sean. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se trata únicamente de mi situación emocional, sino se trata de honrar algo que Dios ha considerado como sagrado, que es el matrimonio. Es por eso que la sagrada institución del matrimonio es consagrada exclusivamente entre el hombre y la mujer y fue establecida por la providencia de Dios. No se puede tratar como cualquier cosa. No se puede eliminar por cualquier razón que no sea fundamentada en las Escrituras. Prácticamente tenemos tres razones. Una sería por inmoralidad sexual, la segunda viene a ser por abandono de un no creyente, el creyente. La tercera viene a ser por el hecho de la culminación de un convenio, cuando una de las personas muere. Ahora, con esto no te quiero dar ideas, es como que vamos a soltar por la tercera para que se termine esto. No. La disolución solo se da por esos tres aspectos bíblicamente hablando. Pero no saltemos rápidamente a queremos romper esto. Sí, nuestras emociones por ese ser querido, por esa persona que amamos o queremos que sufra, pero ¿qué tal si nos involucramos en esto? Vamos a buscarte consejería. Vamos a tomar el tiempo que sea necesario para ayudarte. Te lo pongo en ese sentido. Si es que uno de tus hijos está pasando por una dificultad, un problema bastante grande, tú dices, bueno, no, me desconecto de ti, ya no eres mi hijo porque no quiero lidiar con eso, no me gusta cómo me siento. No, al contrario. Haces todo lo que sea necesario para poder ayudar a tu hijo para restaurar su vida. Ahora, cuando uno de tus hijos contrae matrimonio con alguien más, ahora son uno. Es decir, que la pareja que tiene tu hijo o tu hija viene a ser ahora ser parte de tu familia.
Y no lo vas a tratar como una persona extraña. No, porque son uno. Y vas a hacer cualquier cosa que puedas hacer para ayudar a la pareja a restaurar esa relación. Ahora, después de que Jesús pone a los fariseos en su lugar, ¿ellos cómo respondieron? No lo sabemos. Es como que se hubieran desaparecido, más bien como que se hubieran escabullido de la vergüenza, así como ese perro que pone la cola entre las patas, y como que, ay, no le podemos. Intentamos acercar una vez, no pudimos. Le intentamos acercar otra vez, pero respondió tan bien que mejor nos vamos. Pero aquí en el versículo 10 al 12, este debate despertó una inquietud en los discípulos acerca del matrimonio y entendieron correctamente que Jesús decía que frente a Dios no había base para el divorcio. Pero concluyeron precipitadamente que si los convenios matrimoniales son permanentes, la posibilidad de que alguien tenga un matrimonio malo y no puedas escaparte de ese matrimonio malo, sería mejor entonces quedarte soltero. Ahora, ellos dicen, si es así, mejor que el hombre o mujer conviene no casarse. Pero esto no fue lo que Jesús quiso decir, porque Dios ha dado el matrimonio a la gente pensando en el bienestar, que es algo bueno. Génesis 2:18 menciona, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Es decir, que Dios está a favor del matrimonio, por supuesto. Quienes no pueden mantener la pureza frente a Dios en esta manera, entonces cásense. Aquellos que les cuesta, si el matrimonio es un freno para la lujuria y la infidelidad, 1 Corintios 7:2 menciona, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Si es que el estar soltero no es para ti, entonces contrae matrimonio. Pero hazlo sabiamente porque estás entrando en una institución sagrada. Y Jesús aclara que no todos pueden aceptar este precepto. Lo inesperado es que Jesús aparentemente cambia la conversación del matrimonio a la soltería. Jesús les indica que su conclusión podría ser válida, que para quienes pudieran aceptar esa alternativa de estar solteros como un estilo de vida, menciona que el celibato es una condición más elevada que el matrimonio ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estás solo, tienes más libertad para servir al Señor. Tienes más libertad para decir, ¿sabes que me voy de misiones en este momento a la selva? Tranquilamente te vas. Es algo que jamás podrías hacer cuando estás casado. No se te ocurriría en la mente, pero aún cuando tienes hijos. O sea, no puedes tomar esa decisión a la ligera. Algunos hay que son capaces de restringir sus deseos sexuales o que pueden controlarlos para dedicarse a promover el programa de Dios. Y como menciona 1 Corintios, Pablo, un claro ejemplo. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero vale la pena aclarar que esto no es una licencia para decir, mira, si estás soltero es lo mejor, voy a dejar entonces de estar casado, porque en 1 Corintios 7, entonces menciona, creo pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Si estás casado, quédate casado. Si estás soltero y quieres servir a Dios y ese es tu llamado, quédate soltero. Jesús defendió el valor del matrimonio, pero en este caso afirma a quienes eligieron el celibato para entregarse totalmente a Dios es algo digno. Ofrece un homenaje a los solteros, a estos resueltos que utiliza la palabra aquí, eunucos, y alguien que es soltero y no sexualmente activo por tres razones. Una, por el hecho de que son eunucos de nacimiento, es naturalmente que nacieron de esta manera, eunucos que hechos eunucos por los hombres de una forma antinatural, que alguien los hizo eunucos forzosamente, y eunucos a sí mismos, esa es una nueva categoría por ponerlo de esa forma, ellos que decidieron voluntariamente el permanecer así por causa del Evangelio. Y claramente afirman, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Pero el punto más amplio de todo esto es estimar y abrazar el don de soltería por un propósito mayor. El punto del reino de los cielos es tan importante que debería parecer perfectamente normal. Si es que alguien desea renunciar al matrimonio y no casarse, es por decir, quiero estar soltero. ¿Por qué? Porque tengo una finalidad mucho más grande que es para el reino de los cielos. Pero en los versículos 4 al 6 y del 8 al 9, Jesús enseña que no se puede tener una visión demasiado elevada del matrimonio. Pero los versículos del 11 al 12 añade que, por muy elevada que sea tu visión del matrimonio, tu visión del reino debería ser mucho más elevada. Entonces Jesús no está tratando simplemente el hecho de que el matrimonio está bien, o que ese es el fin de todo, o que la soltería está bien, que cada uno sirva por su propia cuenta, sino el hecho de que
Ya sé que sea matrimonio o soltería, el fin no es el matrimonio, el fin no es la soltería, el fin es el hecho de glorificar a Dios por medio de cualquier cosa que decidas hacer. Matrimonio y soltería son medios por los cuales vas a glorificar a Dios. Nuestro primer enfoque siempre está en el Evangelio. No es en centrarse en tener una familia, un matrimonio, un trabajo, el tener dinero, casa, tierras, cualquier cosa que este reino te pueda presentar. El Evangelio es primero. Lo demás viene a ser segundo. Jesús se negó a sí mismo al matrimonio, a los beneficios del matrimonio. Él no quiso tener una compañía, se limitó en una intimidad física, no quiso tener hijos, obviamente. ¿Por qué? Porque su enfoque era el reino de los cielos. Jesús era un eunuco intencional del reino y llama tanto a matrimonios como solteros a una devoción total al Señor. 1 Corintios 7:35 menciona esto, digo, para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Todo lo que tú haces, sea tu trabajo, matrimonio, soltería, es para gloria de Dios. ¿Por qué crees que el llamado cristiano es el hecho de que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? No todos son capaces de recibir este papel y estar como solteros. Muchos se casarán y llevarán a cabo los propósitos de Dios, extendiendo su obra en el mundo, tal vez el matrimonio. Pero si toman la decisión del matrimonio, deben de tener muy claro que el matrimonio es algo consagrado, que Dios ha establecido. Y si es que tomas la decisión del matrimonio, es algo que tú no puedes alterar. No puedes tomar la decisión deliberada, decir, ¿sabes qué? Ya no me siento enamorado, ya no me siento con ganas de estar con esta pareja. No, es una decisión que tomaste para toda la vida. Podemos ver que los fariseos intentaron poner a prueba a Jesús contrastándolo con dos rabinos, no pudieron, después con Moisés, tampoco pudieron. Y Jesús los pone en su lugar utilizando las Escrituras, apuntando al inicio de la creación entre un hombre y una mujer formando una sola carne, siendo unidos por Dios sin que nadie ni nada tenga la autorización de separarlos. El divorcio había sido permitido por Moisés, pero era por la dureza y la pecaminosidad de los corazones. Los discípulos entendieron muchísimo esto y afirmaron la importancia tanto de estar casados como de estar solteros. Solo Dios puede definir y establecer el matrimonio. Y eso reafirma con autoridad divina sobre Moisés qué es lo que él espera del matrimonio. No podemos dejarnos embaucar por lo que el gobierno diga, por votaciones, por lo que la gente opine, por estilos de pensamiento o identidades sexuales. No podemos dejarnos llevar por algo que Dios considera abominable. Cualquier cosa que se desvíe de lo que Dios había establecido es abominable. Porque si te pones a pensar, esto de identificación sexual viene a ser una mutilación de nuestra siguiente generación, donde apoyan fácilmente el hecho de que puedan tener cirugías. Lo que realmente están haciendo es mutilando a niños para que no puedan procrearse. Y esto es una perversidad del Satanás completamente, para destruir lo que Dios considera tan valioso. No hay que tomar a la ligera el matrimonio. Y si estás casado, invierte en tu matrimonio. Ve a consejería. A pesar de que tal vez no tengas problema, ¿qué puedes hacer para mejorar tu matrimonio? Ve a retiros matrimoniales. Aprende acerca de tu esposo, de tu esposa. No solo ten un título, ten una maestría, ten un PhD acerca de quién es tu esposo y quién es tu esposa durante toda tu vida. No permitas que tu matrimonio toque fondo. Busca ayuda. Cuando sientas la pequeña señal de que algo mal está pasando en tu matrimonio, busca ayuda. No permitas que el enemigo tenga un pie en poder destruir una relación. Pero si es que alguien ha pasado por divorcio, también recuerda que hay misericordia, hay restauración. Cuando vienes a Cristo en arrepentimiento, Dios te acoge como familia, como hijo, como hija. Y así es como presenta el matrimonio Cristo con respecto a la iglesia y a Él. Eso es lo hermoso también de la fotografía con respecto al hecho de que Él modela para nosotros lo que es un matrimonio ideal entre Cristo y la iglesia. En el hecho de que nosotros podemos venir a Él y Él jamás nos dejará, jamás nos abandonará. A pesar de que nosotros seamos infieles, Él nunca lo será. Y ese es el Dios al que nosotros amamos y la seguridad que nosotros tenemos en este don que nos ha otorgado y este ejemplo que podemos imitar en nuestros matrimonios, siendo ese escaparate de Dios ante los demás. Amén. Padre Santo, Señor, te pido por cada uno de los matrimonios que están aquí presentes, que nos dé sabiduría y entendimiento
para poder detectar aquellas artimañas del enemigo para poder destruir nuestra relación. Tal vez sea la costumbre, tal vez sea la falta de comunicación, distanciamiento, Señor, el apego íntimo, cualquier cosa que el enemigo pueda utilizar. Te pido, Señor, que nos des ese amor y esa sabiduría para poder entendernos mutuamente, mostrar gracia y misericordia entre la pareja y modelar, Señor, a nuestra siguiente generación que es un matrimonio que te honra. Mostrar a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor, cuál es el modelo de matrimonio en cual imitamos a Cristo y a la Iglesia. Te pido, Señor, que perdones nuestras ofensas contra nuestra pareja o nuestro cónyuge y nos des la humildad para pedir perdón cuando es necesario. Queremos honrarte y glorificarte, Padre Santo, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, por honor y gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Todos dicen.